este camino que hemos ya desde hace unos días, semanas, que estamos introducidos en esto y queremos leer 1 Pedro 2, versículo 9 y versículo 10. ¿Sí? A ver, como que el sonido. Vamos a compartir, a seguir compartiendo. Creo que las cartas de Pedro han sido de mucha bendición y de mucha confrontación y de mucha vida para nosotros. Ahora esperemos que estemos guardando estas verdades y atesorándolas, porque a veces como que se soltó, agarré el 20% y después no lo tomo lo demás. Entonces que podamos estar inquiriendo en la palabra, que podamos estar escuchando al Señor, porque a veces el Señor nos habla en ambientes donde estamos en comunidad, pero Él sin duda quiere ir más profundo en nuestros corazones. Entonces, imagínense que recién estamos en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro y vamos a ir avanzando y vamos a leer el versículo 9. ¿Sí? Primera de Pedro, desde el versículo 9. No vamos a leer el subtítulo, ahí el título, porque a veces nos corta la continuidad del capítulo y entendemos que es todo una continuidad, ¿ya? Y los versículos anteriores están hablando de la piedra viviente, están hablando de la piedra viva, y luego dice, bueno, y el último versículo anterior dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados. Y aquí comienza este versículo. Para aquellos que la piedra no fue un refugio, no fue una vida, sino que fue la piedra de tropiezo, la piedra de escándalo. Pero miren lo que dice ahora. Pero vosotros, ahí entramos todos nosotros, pero vosotros sois, aquí nos está hablando de ser, vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que vamos a ir compartiendo sobre estos pasajes. ¿Sí? Vamos a empezar a desmenuzar estos dos versículos que donde comienza, dice, pero vosotros sois linaje escogido. Y aquí se empieza a romper todo pensamiento de orfandad, todo pensamiento donde las tinieblas vienen a hablar de repente a nuestros oídos, donde no somos hijos, donde somos fracasados, donde empiezan, las tinieblas siempre empiezan a hablar a la mente para empezar a debilitarte. Pero cuando el Señor te empieza a decir que eres linaje escogido, cuando habla de linaje, empieza a hablar de que no es por mérito propio, sino es por esa gran misericordia que Dios te escogió como hijo para ser de este linaje. Y qué mejor que nos escogió nuestro Padre. En Romanos 8:15 dice, no lo tengo aquí, espérame, pero lo tengo, que es conocido donde es este espíritu de adopción, donde Él nos escogió. Dice, porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Muchas veces, como hijos, siendo hijos de Dios,
entramos en un tiempo de debilidad o en donde empieza a actuar el temor, donde empezamos a tomar decisiones por temor, por miedo. Y esto empieza a crecer dentro de nosotros, a lo mejor sin darnos cuenta, pero empieza este temor a crecer. Entonces, cuando dice que vosotros somos linaje escogido, tenemos un Padre bueno que Él nos escogió y por el cual nosotros debemos clamar, Abba Padre. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra linaje? Matías, descendencia, Ivonne, descendencia, Luis, descendencia. M aquí. Ah, viene de línea, linaje, ¿sí? Algo más. ¿Alguien se le ocurre otra cosa? ¿Se le viene otra palabra, Brian, para linaje? Herencia. ¿Cómo? Legado, generación. La palabra linaje en sí tiene, como toda palabra, ¿cierto? No un solo significado, sino una completitud dentro de ella. Y cuando podemos comprender como la completitud de la palabra, nos permite ampliar lo que nosotros repetíamos o decíamos solo por decir. Y nos va trayendo una mayor revelación a nuestro corazón. Porque el que dice descendencia, Dios le ha revelado esa descendencia a causa de lo que Él está trabajando con su vida. Y la importancia de su descendencia, la importancia de Dios con su descendencia. Hay otros que dijeron línea, la importancia de esa rectitud, de un caminar y de enderezar caminos para el linaje. Alguien dijo herencia, legado, la importancia de lo que en mi vida voy a construir para dejar a otros. Entonces, vamos a ir revisando un poquito. Hay varias palabras que significan linaje, pero nos vamos a ir a las hebreas principalmente, ¿ya? De hecho, hay una que habla y que dice que significa hilo o línea, como dijo Joel, que tiene que ver como con esa continuidad. Pero vamos a conocer tres palabras, una que se llama toledá, que significa generación, pero esa generación está con otra palabrita al lado que es historia. Entonces, cuando hablo de generación, no solamente estoy hablando del conteo genealógico, como aparece en la Biblia, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, sino que habla de una historia que se construye. Por eso cada nombre, a lo mejor no nos están poniendo ahí, no sé, pues él hizo esto, él hizo esto, él hizo esto, pero cada nombre representa, recuerden que los nombres hebreos tienen un significado y eran muy importantes para la identidad de la persona. Por eso cuando Dios viene a las personas, lo primero que hace viene a cambiarle el nombre. Entonces, vemos en esta palabra que esto le da generación, pero esa generación con historia, una construcción que han tenido nuestras generaciones y que nos van a llevar a seguir sobreedificando, o como pasa con Jeremías, yo te he puesto sobre naciones para derribar, destruir, y nos va a tocar derribar cosas para poder construir nuevamente, pero ahora desde la roca y el fundamento que es Cristo. Entonces, primera área de este linaje, hay una generación y hay una generación que tiene una historia. Y ahora yo tengo que conectar y comprender con el Señor si esta historia el Señor me llama a reedificar sobre ella, sobre edificar, o tengo que destruir cosas dentro de mí que traen historia y herencias para poder edificar algo nuevo para el Señor. Otra palabra, esta no la puedo pronunciar, ¿eh? Pero es como yajáis, algo así, que significa registro. Entonces, primero, generación e historia, pero cada uno de nosotros va dejando un registro en el linaje. ¿Qué registro estás dejando tú para tu linaje? Entonces yo tengo que ver, no sé si se acuerdan en el colegio, las líneas del tiempo. A mí me gustaban las líneas del tiempo porque como soy cuadrada me permitía, en el Señor entendemos que esa línea no es línea, sino que es como un círculo y realmente la eternidad y el tiempo en Él no existen. Entonces
wow, Señor. Por eso vemos cómo lleva a Jeremías y le dice, antes que estuvieras en el vientre, antes de que te formase, yo te... O sea, como que, ¿qué? Porque el Señor puede ir aún al momento donde fuimos concebidos para cambiar nuestra historia y cambiar los registros que en ese día se produjeron por las tinieblas. Entonces, si justo el día, yo recuerdo mucho que a los 18 años, yo estoy de cumpleaños 20 de marzo y nunca me habían celebrado un cumpleaños. Entonces, cuando yo llego de la universidad, veo que había harto movimiento y yo dije, me tienen un cumpleaños sorpresa. Efectivamente, habían programado el cumpleaños sorpresa de los 18, pero ese día hubo un accidente fatal, grave y muy fuerte, muy violento con mi tío. Fue tan violento que ni siquiera pudieron armar. O sea, fue terrible. Y eso a mí me marcó tanto, fue como que fue un registro en mi vida, lo tomé tan fuerte que todos los años, en mi cumpleaños, era como que no esté de cumpleaños la Nati, por favor, pasaba algo malo. Entonces, yo no quería estar de cumpleaños porque había como un punto que había marcado en mi historia, un trauma tan fuerte, que se enfermaba alguien, se moría alguien, era como que alguien llegaba a urgencia, entonces era mal. Y me daba mucha tristeza. Y recuerdo que un día yo le dije a Waldo, necesito que el Señor me ayude a cambiar esta historia. Y yo lloraba, no sé si te acuerdas, Waldo. Y oramos juntos y viajé a ver a mi mamá. Y cuando llego, Waldo me había preparado un cumpleaños sorpresa de niña. Y era todo como de princesa y cosas porque yo nunca había tenido un cumpleaños así como de niña. Y eso como que fue tan hermoso, aparte que yo me sentía culpable de celebrar por lo que había pasado ese día. Pero cuando oramos y luego Waldo hace esto, no sé si el Señor le habrá ministrado el poder sanar esa área de la infancia, más lo otro, no sé, pero fue algo que cambió. Y desde ahí como que es un deleite para mi corazón, porque siempre los hermanos molestan, vaya a ser más vieja o estáis más vieja. Y yo le decía, Waldo, me siento tan feliz de cumplir 40. Es como que tan feliz de entrar en esta etapa con el Señor, que no es un número, o sea, como que... Y el otro día le decía a Waldo, oye, vamos a tener 50 y vamos a estar en la juventud para servir al Señor, los niños van a estar más grandes, y como que empezó a caer ese pensamiento. Entonces, segundo punto, registro. Y hay registros en nosotros que el Señor quiere cambiar. Yo sé que si usted en este momento se da unos segundos para pensar qué registros hay en su vida que han entorpecido tu manera de actuar, porque a temprana edad yo tuve algunos traumas que fueron deformando mi identidad y me fueron haciendo caminar de cierta manera. Pero cuando el Señor vino y fue en una reunión, estábamos en una reunión y el Señor dice, ve a buscar el pedazo de tu alma que quedó en tal momento. Y el Señor me empezó a llevar a través del tiempo, por eso acá no es solo lineal, sino que acá podemos ir. Y el Señor me lleva en el tiempo a buscar ese pedazo de alma y poder ser libre y sana. Y Él cambió los registros de mi linaje, de mi historia. Tercera palabra, será. Y esta palabra será con Z, significa semilla. Entonces, cuando empezamos a ver esta palabra linaje y vemos que el Señor realmente quiere construir una historia con nosotros, quiere cambiar los registros que nos dañaron y que entorpecieron nuestra vida, pero también quiere que nosotros podamos dejar semilla y semilla que permanezca. Una semilla incorruptible, una semilla que dé fruto. Porque nadie tiene una semilla seca guardada. O quizás sí, porque así recuperaron las especies prehistóricas, pero esa semilla tiene la intención de fructificar. Entonces, vamos a ver hoy esta palabra linaje, pero en toda su completitud. Cuando Él dice, vosotros sois linaje escogido, ya entendemos que habla de que Él cambia nuestra historia. Él nos escogió para cambiar nuestra historia, para construir una historia y para poder ser semilla en nuestras generaciones.
Sí, y hoy usted tiene que sentirse escogido. Tiene que empezar a caminar como escogido. Salir de este lugar sintiéndose escogido y amado por el Padre. No es algo desechado, sino que es una piedra valiosa. Un sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Cuando Dios empieza a hablar de este real sacerdocio, donde Él empieza a romper toda estructura dentro de nosotros y de la sociedad, donde ya no eres solamente entrar en ese lugar santo para estar con Él. Cuando Jesús viene, se rompe eso y todos podemos entrar confiadamente a Él. Ya no hay lugares de élite, ya no hay lugares sino que la humildad de este cordero, de este corderito, nos muestra y nos enseña cómo poder ser fieles y alcanzando esta posición que es un verdadero sacerdocio. Recuerdo mientras hablaba mi esposa, en Tito 2, dice 13, aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, me escucha esto, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Este pueblo somos nosotros. Este pueblo tenemos que seguir construyendo y creyendo de que somos unos reales sacerdotes. Él nos creó, Él nos dio identidad y Él nos dio diseño. Empecemos a caminar en nuestro diseño, en lo que el Padre dijo de nosotros. Empecemos a guiar a nuestro hijo en lo que el Padre dijo de ellos. Y así empecemos a caminar y empecemos a hacer este verdadero sacerdocio de este linaje que cada uno de nosotros somos. Dice en la palabra que fuimos cogidos desde antes del vientre de nuestra madre. O sea, desde lo eterno, Dios ya nos pensó y aquí estamos, porque Él nos pensó y Él tiene propósito con cada uno de nosotros. Entonces, como está este real sacerdocio, también hay un falso sacerdocio. Entonces, ¿en qué sacerdocio estamos caminando? Cuando este orgullo empieza, que está dentro de nosotros, de repente quiere aflorar, te empieza a caminar por un sacerdocio que no es real. Pero este velo te empieza a ver a ti como que estás caminando en un sacerdocio real y empezamos a vivir engañados. Donde ya el pecado dice, no, estoy bien, Dios me perdona, pero ya ese pecado cada vez empieza a ser más profundo, más profundo, más profundo. Y te hace creer que estás en un sacerdocio real, pero realmente un sacerdocio de mentira. Y hoy se viene a romper esto donde tú y yo somos del linaje escogido de Él. Cuando empieza la palabra, empieza a ver la descendencia de Jesús, son muchos versículos, hijo de tanto, hijo de tanto, hijo de tanto, hijo de tanto, y son muchos. Porque cada uno de nosotros somos de este hermoso linaje de que Él nos escogió para llevarnos de la tiniebla a la luz, de la tiniebla a su luz. Somos seres de luz, debemos radiar luz en todo momento. Y me recordaba también que lo busqué acá en Apocalipsis, dice, y nos hizo un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, y a Él sea la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios nos hizo para Él. Somos hechura de Él y somos para Él en todo momento. Amén. ¿Ese sacerdote para quién era?
para Dios. No sé si les ha pasado a ustedes que hay familias que se sienten muy orgullosas y dicen, yo soy de los Farías, yo soy de los no sé qué, mi tata era tal cosa y mi papá, y como un orgullo familiar, generacional. ¿Cuánto más nosotros que hoy entendemos que somos un linaje escogido por el Señor? Entonces, que nuestro corazón no sea así como, no, sí, soy cristiano, es que yo creo en Dios, sino que, hey, somos hijos de Dios, somos escogidos, somos escogidos. Esta semana fue una semana bien, creo que tenía que ver también con esto, una semana un poquito compleja con el tema legal de Esperanza. Fue una semana compleja, un poco media triste, un poco de decir, Señor, ¿qué pasa con estos papeles? ¿Qué pasa con esto? Y bueno, fue de ver al Señor y dejar que el Señor sea Señor. Porque Él nos escogió para construir en nosotros su historia. Y en el momento que comprendemos que no somos nosotros los que vamos a estar impidiendo lo que el Señor quiere hacer, sino que dejamos que Él lo haga, nuestro corazón puede descansar y saber que Él tiene planes de bien para con nosotros. Entonces, ¿de qué podríamos preocuparnos si Él tiene planes de bien con nosotros? Este sacerdocio real que decía Waldo, lo que más se ha predicado aquí es de sacerdocio. Y si nosotros todavía no comprendemos que ser sacerdotes de nuestro corazón es lo primero, no vamos a poder seguir, no avanzando, pero profundizando más en la vida de Dios en nosotros. Entonces, qué hermoso es decir, ya, no es el Dios de mis padres, es mi Dios. Entonces, tengo que hacer la pega. Si yo creo en el linaje, creo que soy linaje escogido, creo que hay una historia que el Señor va a construir a través de mí para mis hijos y empiezo a amar a las generaciones y digo, voy a pagar el precio que toca pagar para que mis generaciones no vivan lo que yo viví, sino que puedan vivir aún más la gloria del Señor sobre ellos y dentro de ellos, y empiezas a amar la vida que Dios te dio. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Bueno, gracias Señor, porque esto no le toca a mis hijos, sino que me toca pelearlo a mí. Y voy a pelearlo por amor a las generaciones y voy a creer lo que tú has dicho. Porque no puedo ver nada, porque a veces no veo lo que el Señor dijo. Es difícil ver cuando no crees, porque si no creemos no veremos la gloria del Señor. Nación santa. Y aquí cada vez el Señor va, es como cuando los libros empiezan a mostrar las características del personaje. Él nos está describiendo a nosotros y nos dice, son linaje escogido, ustedes son sacerdotes reales. Y empieza como a decirnos quiénes somos. El tema es que nosotros tenemos que creer que es verdad. Y estas verdades dentro de nosotros se tienen que abrir. Somos esa nación santa y me gusta mucho cuando dice pueblo por posesión. No sé a los que le ha tocado hacer trámites de posesiones vigentes, no sé a qué le ha tocado, pero aquí hay que hacer todo un trámite porque esa posesión pasa aún para los herederos. Entonces uno tiene que certificarse como heredero para poder tener posesión sobre la heredad. Pero aquí es al revés. Dice que Él hizo de nosotros un pueblo por posesión. Él nos reclamó para Él mismo. No tuvimos que nosotros como quiera demostrar que éramos hijos, sino que Él hizo el trámite, Él pagó el trámite, la notaría, todo. Él pagó el precio y nos hizo pueblo por posesión. Y si es por posesión, hay una legalidad mayor. Entonces, si las mentiras de las tinieblas te han atrapado para decir que hay legalidades sobre ti, puede que sí, que tienes que rendir, pero la posesión legal de tu vida le pertenece al Señor. Así es. Y usted sabe que hay una, ¿cómo se llama? Hay jerarquía, hay documentos y títulos que son más importantes que otros. Y la posesión primera desde antes de la fundación del mundo es de Cristo sobre nosotros.
Así que sean rotas las mentiras y los lazos del enemigo en nuestras vidas y que nuestro corazón pueda abrirse. Cuando estábamos adorando podía ver una luz, como esta puerta que se abría y esta luz. Pero dice la palabra que los pueblos corrieron a su luz, pero hay otros que no. Hay algunos que huyen de la luz. Pero cuando una luz se abre dentro de ti, es una verdad que te va a llevar a otra dimensión, a otra transformación y a otra realidad. Entonces, cuando el destello de luz se abre dentro de ti, no podemos huir, no podemos hacerlo superficialmente, no podemos dejarlo ahí como reposando para que se disuelva, sino que tenemos que entrar. Cada vez que la luz se abre dentro de ti, es una puerta que el Señor te está abriendo para que pases, cambies de dimensión y tus generaciones van contigo. Pero cuando esa luz de verdad se abre dentro de ti y te distraes y dices después entro, lo voy a revisar en la casa, porque no tiene que ver con un razonamiento, tiene que ver con fe. Si la verdad y el destello de luz se abrió dentro de ti, no esperes a estar en la casa ahí voy a llegar a mi casa, voy a ir a mi cuarto, voy a orar, voy a tener intimidad y ahí voy a entrar. Si el Señor hubiese querido que esa verdad se abriera en tu cuarto, lo hubiese abierto en tu cuarto para ti. Pero si la abrió aquí es porque quizás solo no vas a tener la fuerza para entrar. Pero aquí, si se abre esa verdad dentro de ti, si una verdad está resonando hoy, entra. Cada vez que el Señor abrió puertas y caminos, no era para que miráramos desde lejos, sino que era para entrar. Y los que creyeron, entraron. Y los que creyeron, poseyeron la tierra. Y los que creyeron, comieron de la leche y de la miel. Comieron de los frutos gigantes de la tierra prometida. Y no miraron de lejos. Que no sea ese momento donde voy a tener que por una desobediencia, por un razonamiento, como le pasó a lo mejor a Moisés, que miró la tierra prometida de lejos, que un momento de nuestra mente no nos robe la oportunidad del cielo. Sí. Mientras mi esposa hablaba, somos una nación santa. Y aquí nos sacamos de nuestra mente, nación somos chilenos santos, no. Somos de arriba, somos del Señor y pertenecemos a Él. Cuando cuando es hijo y uno vive con sus padres, uno tiene toda la autoridad y todo, y tú vas y abres el refri, te puedes pasear por toda la casa y te sientes hijo. No tienes, ni siquiera como que pedir permiso para ir como a un lugar dentro de tu casa, porque tienes un sentido de pertenencia tan grande que es como, es tuyo, esto es mío. Y voy y lo hago. Cuando tienes tu auto, tú vas y pescas el auto y sales. No tienes que pedir permiso, porque lo sientes que es tuyo. Empecemos así a sentir al Señor. Empecemos así a sentir que el Señor es parte de mí, donde puedo yo estar confiado de que tengo un buen Padre, un Padre demasiado bueno. Y en Filemón dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la comunión de tu fe sea eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros respecto a Cristo. Porque tuve mucho gozo y consolación en tu amor, pues por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Cuando entramos en esta posición de gozo, en esta plenitud con nuestros hermanos, cuando entramos en plenitud, muchas veces a uno le pregunta ¿cómo estás? No, estoy bien. Pero cuando uno ya está en plenitud, no tienes que ni siquiera preguntar. Uno puede ver que el hermano está pleno, y estamos plenos. En Él tenemos todo. Todo lo que necesitamos está en Él.
Versículo 10, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. Entonces, muchas veces nosotros pasamos por etapas o pasamos por procesos donde nos vamos alejando de ser el pueblo de Dios. Y hasta podemos a lo mejor hasta oler que este no es pueblo de Dios. Pero somos pueblo. Somos del linaje de Cristo. Somos del linaje de Dios. Jesús, que como nuestro referente, como nuestro norte, llamémosle así, él le preguntaba al Padre. Él tenía comunión con el Padre. Y nos enseñó eso. Que cuántas decisiones tomamos nosotros en el día sin preguntar nada al Espíritu. Cuando se fue Jesús y dijo, es necesario que yo me vaya, es necesario. Y les conviene, porque va a estar este Espíritu Santo con cada uno de nosotros que está siempre. Ahí en ese tiempo estaba Jesús físicamente, pero Él tenía que irse para que esté el Espíritu Santo dentro de cada uno. Y iba a estar esta conexión más directa, más directa. Y así también nosotros debemos estar con esta conexión directa. Y me gusta mucho este ejemplo cuando dicen que Dios es como el Wi-Fi. Si yo me alejo, la señal se me empieza a ir. Y de repente me acerco un poquito y me llega todo rápido. Y colapso. Después me alejo y no me empiezan a llegar los mensajes, no me empieza a llegar nada. Se escucha mal, hay interferencia. Pero yo quiero estar al lado del Señor, quiero estar cerca de Él para poder estar conectado a Él en todo momento y que pueda fluir una conexión de subida y de bajada, porque yo debo escuchar al Padre. Y como preguntaba, ¿cuántas decisiones tomamos en nuestra vida en un día sin preguntar, sin sentir o una decisión que tomemos en paz, en tranquilidad? Porque este mundo siempre nos lleva a vivir rápido, nos lleva a vivir rápido. Y avanzar rápido y todo muy rápido. Pero Dios nos empieza a llamar y a hablar, que empecemos a consultarle a Él, que empecemos a tomar decisiones con Él. Él quiere ser parte de tu vida. Él quiere ser parte de mi vida. Recuerdo hace muchos años cuando un cantante empezó a explicar cómo este ciclo de la adoración. Y siempre a mí me quedó muy, muy marcado, porque decía que fuimos hechura de Él, fuimos hechos por Él, y esta adoración que nosotros le entregamos a Él, llega a Él, pero Él te empieza a entregar a ti nuevamente palabras, Él te empieza a entregar este sentimiento de cuando uno se siente hijo pleno. Entonces, todo viene, le entregamos adoración, después el Señor empieza esta misericordia, esta gracia, y este ciclo viene a nosotros y debemos responder en adoración nuevamente. Entonces empezamos a vivir como hijos maduros. Sí, como la samaritana, cuando no es ella la que le pide de beber, sino que es él quien le dice, dame de beber. Y cuando ella le da de beber, las aguas del Padre vienen sobre ella y ella tiene que seguir dando de beber hasta que un pueblo se transforma. Y a mí me gusta mucho porque no basta con saber que soy linaje, no basta con saber que soy pueblo, no basta con saber que soy una nación, sino que ¿para qué? ¿Para qué? Para que mis hijos, para que eso sigues siendo tú. ¿Para qué? Porque a veces creemos que seguir al Señor nos va a traer beneficios personales. Y empezamos a decir, soy nación santa, soy esto, esperando que todo salga perfecto a tus ojos. Porque entendamos que
Los planes del Señor son para bien y todas las cosas nos ayudan para bien. O dígame usted que cuando se ha equivocado y cuando ha sufrido, porque yo cuando me he equivocado y he sufrido, por Dios que he escuchado al Señor más claro que todas las veces que antes no lo había escuchado. Porque hay tanto propósito en ese quebranto cuando nos equivocamos. Y la voz del Señor se hace más fuerte dentro de nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué será que el Señor nos está diciendo ustedes son linaje? ¿Para qué? Dice el versículo, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿tengo que andar mintiendo si me siento mal? ¿Tengo que siempre decir que me siento bien? No, pero puedo decir, ¿sabes qué? He tenido una semana difícil, pero he visto al Señor glorificarse en esto. Pero fiel es el Señor que me ha sostenido. Pero y empezamos a, como que cambia la visión. Porque realmente comprendemos que yo puedo decir una verdad, sí, ¿saben qué? Me siento así, pero aún en medio de esto, mis ojos pueden ver tu grandeza. Mis ojos pueden proclamar las grandezas del Señor. Y no como religiosamente, no, pero el Señor es bueno. Mentira, porque lo dijiste con un tono de mentira. Lo dijiste con un tono de resignación. Entonces, no es lo mismo la resignación que el proclamar la grandeza del Señor. Porque cuando proclamamos la grandeza del Señor, te vas a acordar que alguna vez te caíste en un hoyo o en un lodo cenagoso, conversábamos el otro día, y no podías salir, pero cuando proclamas la grandeza te vas a acordar que la mano del Señor siempre estuvo. A veces pataleamos tanto en el lodo cenagoso que no podemos ni mirar que el Señor está ahí al lado, así como, ya pues, dame la mano para salir. Pero estamos ahí, como cuando los niños se están ahogando y tú le dices, párate. Y se paran y el agua le llega a los tobillos. Entonces a veces, bueno, a mí también, a mí me tapa, a mí me tapa. Pero bueno, a lo que voy es que tenemos que comprender que estas aperturas de vida y verdad dentro de nosotros son para que proclamemos con nuestra vida las grandezas del Señor. Dime que no es una grandeza, que en este cuerpo tan débil, tan enfermizo, tan mal cuidado a lo mejor, a Él le haya placido habitar. Dime que no es grandeza, que tus órganos día a día funcionen de una manera tan increíble, porque el funcionamiento de nuestro cuerpo es impresionante. La grandeza del Señor nos habita y no es algo poético, no es una metáfora, es una verdad. Y cuando respiramos y comprendemos que estamos respirando y el mismo Padre cuando tus pulmones se expanden, Él se está expandiendo dentro de nosotros y su verdad está atravesándolo todo, que tiene que llegar ese momento donde podamos manifestar la gloria del Señor y la gloria del Señor salga por nuestros poros para transformar los ambientes. Así como cuando aparece la fiebre frente a una infección para atacar a la infección, imagínate lo que es hacernos conscientes de que Cristo está en nosotros como el mejor y mayor de los anticuerpos. Cuando viene un pensamiento de maldad dentro de ti y tú dices, no sé, por ejemplo, la neuroplasticidad habla de que tengo que repetir pensamientos buenos, lo mismo hacen muchos de la nueva era, repitiendo palabras para crear un camino cognitivo nuevo y creer esa verdad. Pero cuando se despierta la conciencia, no por repetición, no porque tú digas, ay, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, hasta que como que se meta dentro de mí, sino que cuando despierta la conciencia dentro de ti, algo tiene que pasar en nuestra casa. Si estamos oyendo verdad y no está pasando nada en mí, en la manera en la que yo vivo, en la manera en que yo pienso, si mis pensamientos no están siendo renovados y transformados, si mis deseos siguen siendo los mismos,
Entonces esa verdad no se está expandiendo, sino que soy aquella que tapa la luz debajo del almud, en vez de ponerla en lo alto. Tengo que poner esa luz en lo alto de mis pensamientos, donde ninguna ciencia, ninguna biología, ninguna filosofía, ningún sofisma va a poder venir a robarme la verdad viva del Señor dentro de mí. Nada, de nada nos puede separar del amor, pero el amor es el Señor. Entonces nada puede separarnos del amor del Señor, nada nos puede separar de esa verdad y eso tiene que empezar a manifestarse en nuestras vidas, tiene que empezar a manifestarse en cada área de nosotros. Gloria al Señor por cada paso, porque a veces como que queremos hacer todo al tiro, pero a veces hay partes que hay que ir reparando más lento para que queden firmes y perfectas, para que queden firmes. Si estamos construyendo, si el Señor está construyendo un linaje en nosotros, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que dejar que Él opere dentro de nosotros, no como solo la piedrita, sino como el monte, que lo va a llenar todo. Y cuando hay un monte, ¿qué pasa en los montes? Los que han ido a los montes, ¿hay vida en los montes? Mucha vida. Hay mucha vida en los montes. ¿Hay vientos en los montes? Hay vientos en los montes. ¿Hay adoración en los montes? ¿Hay reposo en los montes? ¿Hay esfuerzo en los montes? Mira un monte firme, que es Cristo dentro de ti. O sea que nosotros somos también ese monte firme. ¿Y por qué cuando llega un vientecito o el diablo nos pega, perdón la palabra, un chilito, así, ¡pin! Y caemos? Que se expanda dentro de nosotros el Señor y que cuando estemos en esa debilidad, digamos, monte que lo llena todo, piedra que lo llena todo, piedra viva, expándete dentro de mí. Consume estos pensamientos, consume estas emociones. Porque no vamos a decir que no pasamos situaciones, las pasamos. Pero aún en el valle de la sombra y de la muerte, Él está con nosotros. ¿Y quién es el que nos infunde aliento? Él. Así que, ¿para qué? Para anunciar las proezas, las grandezas del Señor. Dime que no te dan ganas. ¿Qué haces tú cuando ves que un familiar tiene cáncer, está enfermo? ¿Qué haces? Vamos a estar orando por usted. Pero no somos capaces de entregar una palabra poderosa. No estoy hablando, te vas a sanar, sino que de decir, no sé, grande es el Señor para hacer sobre tu vida lo que Él quiere hacer, pero también para sanarte, para renovarte. Conocimos el caso hace un tiempo en una reunión de una pastora que llevaba 5 años con un diagnóstico de un cáncer horrible, horrible, no tenía solución, y no había sanidad para ella. Pero por 5 años, que tenía que morirse en unos meses, el diagnóstico se estancó. ¿Te acuerdas, Iván, cuando fuimos? Se estancó. Y ahí quedó, no avanzó. Decía, claro, no aparezco sana, pero yo sé que estoy sana. Y no avanzó. No, no le pasa nada, su cuerpo está sano, aunque el diagnóstico dice que está enfermo. Le hicieron todo, lo último, no tenía solución. Médulas, todo parece, ¿te acuerdas? Y los papeles dicen eso, pero dice, yo estoy sana. Y anda recorriendo toda la nación. Y tú la ves con un vigor del Señor. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Eso dijo, sí. Sé que me voy a morir, pero de cáncer no me voy a morir. ¿Podemos proclamar nosotros las grandezas del Señor de esa manera? Yo creo que a nosotros nos llega algo así y ahí quedamos como el Chavo del Ocho con la chiripiorca. Ahí quedamos. Somos cobardes. Y el Señor ya no quiere que seamos cobardes. Ya no quiere que seamos cobardes. ¿O acaso vas a levantar un linaje cobarde? ¿Quieres reproducir esa cobardía en tus hijos? Yo no quiero. Sí, quiero hablar varias cositas de lo que hablaba mi esposa.
esta valentía que el Señor nos pide, que seamos valientes siempre, en cada decisión que hagamos debemos tomarla con valentía. En cada escenario que estemos debemos ser valientes. Muchas, por ejemplo, las mujeres, muchas le tienen miedo a la araña. Hay muchas que les tienen miedo. Y cuando ven una araña, no sé, pues llaman al esposo, llaman, ah, la araña, la araña. Pero si el hombre no está en la casa, la mata sin ningún problema, porque está como en una posición de proteger a sus hijos que están ahí. Entonces, la valentía tiene que ver mucho con, con la posición que estoy yo realmente. El miedo siempre se empieza a vencer dependiendo en qué posición estoy. Si vienen, por ejemplo, me recuerdo cuando sacábamos a pasear a nuestros perritos, la más chiquitita, que es la Leo, es muy peleadora y siempre le ladra a todos los perros y todo. Y, exacto, cuando íbamos caminando y empieza a ladrarle a unos perros San Bernardo. Y los perros rompen la reja y salen para afuera. Si es chiquitita. Y saltan, eran como 3 perros San Bernardo gigantes. Mi esposa llevaba a la Leo. Yo llevaba la Perla. Y mi esposa levanta a la Leo así con la correa y salta. Y yo agarro a la Leo. Y ahí empezó a ladrar de nuevo cuando ya estaba en brazos. Y yo le empecé a pegar a los perros, querían puro morderla. Y en conclusión, la Leo siempre se pone desde esa posición cuando se siente segura, como en su lugar, o cuando está como con nosotros, pero cuando está sola es así, y te abraza y es como súper tierna. Pero me recordaba adelante cuando está Jesús y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Vamos a desviar un poquito, pero encuentro que es súper necesario que lo recordemos. Y él empieza a lavar, pero antes de que empiece a lavar, él dice que el diablo ya se metió en medio de uno de ellos. Él sabía. Y él le dice, ya empieza a lavar los pies. Y salta este Pedrito con su carácter y le dice, tú no me lavarás los pies jamás. Y lo dice como con exclamación. Yo creo que lo dijo en seco, Pedro, tú no lo vas a hacer jamás. Porque él lo tenía siempre como allá arriba, ¿no? Tú eres el maestro, como... Siempre fue como el hermano mayor, siempre fue... Pues él le dice, no, tú no lo vas a hacer jamás. Y ahí Jesús le dice, chiquitito, le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y ahí lo mató. Y él dice, entonces lávame completo, ¿no? Entonces, ¿desde qué posición estamos? ¿Desde qué posición estamos avanzando? Por eso la palabra de hoy día tenemos que empezar a entenderla y que cale lo tan profundo dentro de nosotros donde, como le decía delante, usted tiene que salir de aquí caminando como hijo, como la Mirka va saliendo, caminando como hijo, como ya soy linaje escogido y no voy a andar arrastrando los pies, no voy a estar, porque el Señor está en cada etapa de nuestra vida, en lo mucho, en lo poco, siempre nos pasa a cada uno cuando ya estamos como en algo grave o en algo, uno busca al Señor con toda la intensidad del mundo, con toda la fuerza. Pero cuando uno ya está como en un lugar más cómodo, como que esa intensidad se empieza a perder un poco. ¿Y, ¿Y por qué no somos tan intensos como Pedro? Pedro era intenso para todo. Pedro era muy intenso. Y, y cuando empieza a hablar Jesús y le dice, si no lo hago no tendrás parte conmigo. Muchas veces, y el Señor me ministraba esto delante, muchas veces esta expresión que dijo Pedro, tú no me lavarás los pies jamás. Nosotros muchas veces la hemos tomado, a lo mejor no diciendo esto, pero sí en nuestro pensamiento, donde no, esto el Señor
esta área no te la voy a entregar, o esta parte no te la voy a entregar. Pero a lo mejor no lo hemos dicho, pero sí con nuestro pensamiento hay áreas que no están rendidas delante del Señor. Y es porque empezamos a, a- a crear este orgullo dentro de nosotros, que es como una benzina dentro, que, que este orgullo empieza a crecer. Y el orgullo es tan fuerte porque está como en contra del Señor, no te deja verlo al Señor porque te empieza a ver a ti mismo. Entonces se tiene que empezar a romper todo esto para hacer un real sacerdocio, de que somos hechos para Él, somos hechura de Él. Y, y así como Dios nos escogió a cada uno de nosotros para anunciar estas proezas, para anunciar esta, del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabemos que cada uno he mandado en tiniebla, y Dios nos sacó de ahí hacia su luz admirable. Y Él trajo propósito, trajo identidad. El propósito es hacer su voluntad y esa nos tiene que agradar. No puede ser cargoso hacer su voluntad. Si está siendo cargoso es porque nos estamos enfocando en nosotros y hay orgullo. Y esto tiene que empezar a remecer nuestro interior. Tiene que empezar a estremecer un poco. Porque si me siento cómodo y el Señor no me está inquietando en algo, estamos en una posición, estamos en amarillo, no estamos en verde ni en rojo, estamos ahí. ¿Paso o no paso? Muchos pasamos en amarillo, amarillo es verde. Pero es amarillo, es ahí. ¿Paso o no paso? Entonces, ¿cómo vamos a caminar ya desde abril en adelante? ¿Cómo vamos a empezar a caminar juntos como hermanos, como hijos, como linaje, como nación santa? Somos, somos pueblo, un pueblo santo, que somos de Él. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. Somos de Él, somos de este pueblo. Sí, respecto de los últimos versículos, me gusta porque te recuerda, te dice, porque en otro tiempo. Y a veces la estrategia del enemigo es recordarte quién eras. Pero el Señor te dice, te recuerda quién eras, pero no como el enemigo, sino que te lo dice, en otro tiempo erais, ahora ya no. En cambio el enemigo, acuérdate, te lleva a esa identidad. El Señor al contrario te dice, sí, pero ahora. Es como que, sí, pero, pum, salto de tiempo. Y me gusta eso del Señor, porque podemos ver el carácter del Señor llevándonos siempre a quienes somos y recordándonos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Efesios dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí ya tenemos para poder estar haciendo un catastro, estar viendo, dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que ahí ya tenemos 3 puntitos para estar monitoreando nuestro corazón si realmente están los frutos del Espíritu. Comprobando lo que es agradable al Señor. Me gusta mucho cuando cierta persona no sabía cómo vestirse, entonces le preguntaba y le decía al Señor, ¿esto te agrada? Y se miraba y le decía, Señor, ¿esto te agrada? Esa dependencia de decirle, Señor, ¿te agrada esto o tengo que cambiarme? O sea, ¿te agrada a ti? Claro, después ya fue conociendo el corazón del Señor, pero yo quedé así como, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, todo aquello
que no es de fructificación para nuestro corazón. Empieza a pensar, porque a mí se me vienen al tiro a la mente cosas que no son fructuosas para el Señor. Dice, repréndelas. Repréndelas. No dice, aléjate, dice, repréndelas. ¿Y por qué puedes reprenderlas? Porque eres luz. No quiere decir que no te van a dar ganas, que no. Repréndelas, dice. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Poder comprender que no estamos en el otro tiempo. Y me gusta porque dice, pero ahora sois pueblos de Dios. Y luego dice, no habías alcanzado misericordia, y de nuevo utiliza la misma palabra, pero ahora. ¿Y cuándo dice ahora? Cuando dice, es necesario que en espíritu y en verdad me adoren. Ahora, ocupa el mismo ahora. Ahora es, la hora es ahora. Entonces, no estamos escuchando estas palabras, estas verdades, estos tesoros del cielo abriéndose dentro de nosotros para que no sea la hora. Es ahora. Es ahora que la luz ha venido. Ahora. No es en 5 minutos, no es mañana, no es cuando terminemos la temática de las cartas. Es ahora. Y cada vez que oyes la voz del Señor, es una hora sobre tu vida. Y quizás la hora del Señor está resonando aquí, quizás te resonó en el camino en el auto. Y si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? ¿Qué será endurecer el corazón? Yo recuerdo cuando le decía al Señor, háblame donde sea, pero háblame fuerte porque yo soy burra, le decía al Señor. Soy porfiada, entonces háblame fuerte. Y si estoy lavando la loza, háblame fuerte. Así como para yo, ¿por qué? Porque, ¿qué dice uno? Ay, voy al tiro, termino de lavar la loza y voy. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas el corazón. Hay momentos en que el Señor te va a hacer detener el auto, solo para oír. Hay momentos en que el Señor te va a hacer detenerte y no es pérdida. Dime qué pérdida vas a tener por 3, 5 minutos, que para ti a lo mejor es pérdida, porque tuviste que parar en algo que estabas haciendo, pero es provechoso para el Señor porque es la hora del Señor. Y cuando la hora del Señor se abre, es una puerta eterna que para ti son 5 minutos, pero en el cielo se abrió una eternidad. Y lo que Dios te puede hablar en esos 5 minutos que Él te llamó, pueden redimir todo tu día, pueden redimir toda tu semana, porque entraste en el tiempo de eternidad solamente por oír y no endurecer el corazón. Entonces entendemos que este caminar en la luz tiene que ver con este linaje que es herencia, que es registro, que es semilla, que es ascendencia, que es descendencia, que transmuta los tiempos, dice la Escritura, que Él muda las edades y los tiempos, que Él cambia las edades y los tiempos. Es ilógico para este mundo cambiar un tiempo, un registro histórico, pero para el Señor no lo es. Porque Él saca tu raíz para ponerse Él como raíz. Saca la raíz que traemos para poner la raíz de David y decir, esta es la raíz que va a crecer en ti y en tus generaciones. Quiero leerles un pasaje en Daniel, como ya para ir, por lo menos por este lado, ir cerrando. Daniel, capítulo 4, versículo 3. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas.
Su reino es un reino sempiterno. Sempiterno significa que no tiene un inicio y un fin, sino que siempre es. Y su señorío de generación en generación. ¿Por qué somos pueblo santo? ¿Por qué somos real sacerdocio? ¿Por qué somos un linaje escogido? ¿Por qué somos un pueblo por posesión? Porque su reino no tiene principio ni fin y su señorío es de generación en generación. Él es el Señor de nuestro linaje. Esa es nuestra naturaleza desde la eternidad, desde lo profundo. No es como, yo soy linaje, eso eres, pero de verdad. Es una realidad, eso somos. Es eso lo que se tiene que abrir hoy. Y no es porque el día que yo acepté a Cristo, el año tanto, el Señor entró a mi corazón y yo hice la confesión de fe y desde ahí soy linaje. Eres linaje desde la eternidad porque el Señor así le plació, porque el Señor te escogió. Y eres linaje porque Él abre hoy tus ojos en el ahora para comprender estas verdades que habitan y vibran dentro de nosotros. Me gusta porque en Jeremías Él le dice al profeta, o sea, ¿cuántas veces el Señor tiene que venir a decirnos, a removernos las verdades como que se estancaran? No sé qué pasa con nosotros que somos tan flojos. Y Él viene y nos mueve. Y le dice a Jeremías, antes que te formara, en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré. Te di por profeta a las naciones. Le empieza a decir su origen y le empieza a hablar de su propósito. Cuando comprendemos que somos linaje escogido, siempre, siempre, siempre va a afirmar tu identidad, pero te va a llevar en propósito. No puedes vivir suponiendo que tienes clara tu identidad si no tienes claro tu propósito, porque la identidad en el Señor trae propósito. Y luego dice, entonces dije, oh Adonai Jehová, he aquí no sé hablar las excusas, ¿cierto? Que se han predicado, porque soy joven. Pero me dijo, no digas soy joven. A donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Y nuevamente habla de ese ahora. Cuando yo te hable, irás. Cuando yo te hable, dirás. Habla de una obediencia. Si yo oigo, no endurezco el corazón. Yo estoy contigo para librarte. Luego Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día, en el ahora, te pongo sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para desolar y para derribar, para edificar y plantar. Y más abajo, ¿cierto? Habla de las promesas, habla de la vara de almendro. Dice que ve Jeremías una vara de almendro. Bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Y a veces estamos vigilando todo el tiempo nosotros sobre las palabras del Señor para que se cumpla. ¿Cuándo se va a cumplir esta palabra? Y la miro escrita y la escucho. Pero ¿qué dice aquí? Dice, yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Él vigila sobre las palabras porque Él es fiel. Y lo que Él dice, se cumple. Entonces, hay un propósito del Señor sobre nosotros y el que hoy nos lleve a comprender que somos linaje tiene que ver con una manera de vivir, tiene que ver con una manera de caminar, pero también tiene que ver con propósito. Exacto. Versículo 10 de 1 de Pedro 2 dice, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. Los que no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los que en un tiempo no erais pueblo, ahora soy pueblo. Los que en un tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora alcanzamos misericordia. En Santiago 2, que en la BTX de Jacobo, pero dice así, en versículo 8 en adelante. Si en verdad cumplís la ley regía según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado, y sois convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, has hecho culpable de todos, porque el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley.
Y así hablad, y así haced, como quienes van a ser juzgados mediante una ley de libertad. ¿Me escucha esto? Pero el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia. Pero la misericordia prevalece sobre el juicio. Entonces, cuando esta misericordia del Señor que dice y que nos gusta mucho, que se renueva todos los días, todos los días, abrimos nuestros ojos y está la misericordia del Señor ahí para nosotros. Pero acá donde dice que la misericordia prevalece sobre el juicio, entonces por nuestro acto podemos caer en un juicio, pero esta misericordia se pone sobre ese juicio. Mire lo hermoso que es el Señor, lo hermoso que es de Jesús, que está abogando al Padre por cada uno de nosotros. ¿Se imagina vivir en juicio por todos nuestros actos? ¿Cuántas cadenas perpetuas estaríamos? No estaríamos, ¿cierto? Pero imagínense ustedes, y me gustó mucho este versículo, pero la misericordia prevalece sobre el juicio. Entonces esta misericordia se pone sobre nuestra responsabilidad, que muchas veces hay consecuencias, muchas veces hay muchas cosas que debemos poner en orden, pero Dios esta misericordia la empieza a renovar todos los días, todos los días. A lo mejor hasta las 11 de la mañana ya se ocupó esta misericordia del Padre, pero Dios también la sigue renovando siempre. Hasta que termina nuestro día y al otro día ya viene de nuevo, viene de nuevo. Entonces debemos despertar en gratitud. Debemos despertar en gratitud. Y como hablamos el otro día, el miércoles, ¿cuál es el impulso de nuestro corazón al despertar? ¿Cuál es nuestro impulso al dormir? ¿Cuál es nuestro impulso a comer? ¿Cuál es nuestro impulso al ir al centro? ¿Cuál es nuestro impulso en nuestro día? ¿Cuál es nuestro impulso cuando voy manejando? ¿Cuáles son los impulsos de nuestro corazón? Empecemos a mirar esta misericordia. En Juan 3, cuando empieza a hablar que leíamos delante lo de Pedro, pero más abajo, si usted lo empieza a ver, empieza a decir que, y empieza a dar, y les doy un nuevo mandamiento, y empieza a elevar esa medida, de améis los unos a los otros. Y Dios, así es con cada uno de nosotros. Cuando tú ya sientes que algo lo lograste, Dios te pone otra medida. Cuando empezamos a decir, ya, esto lo tengo, ¡pum!, otra medida. En la música, cuando uno ya logra, no sé, un acorde difícil o una armonía más compleja, hay otra más. Y, y, y así es. El vivir como hijo, el vivir como linaje, no nos deja a nosotros como esta palabra de estar cómodos, de sentir ya, ahora estoy, lo logré. No, siempre el Señor te va pidiendo más. Siempre Dios nos va llevando a más, a más, a más. Y que podamos oír esta voz del Señor y obedecer. Que podamos oír y obedecer en todo tiempo. En todo tiempo. Así que vámonos con esto, chicos. Vámonos con esto, hermanos. Vámonos con esto que somos de Él. Somos para Él. Y empecemos a elevar gratitud en nuestro corazón. Empecemos a vivir con gratitud dentro de nosotros. Que sea una fragancia hermosa para el Señor. Que podamos oler gratitud. Cuando uno está con gratitud, eso se empieza a radiar a nuestro entorno. Cuando hay gratitud, hasta las mismas plantas empiezan a ver que hay ambientes de gratitud. Pero ¿cómo es una casa que está llena de quejas? Es como está todo medio oscuro, todo, porque no da la medida porque está todo quejoso. Entonces, empecemos a elevar gratitud y empecemos a vivir como esta nación santa. Empecemos a vivir como este pueblo adquirido por Dios.
¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Él. Ayer me gozaba mucho cuando estábamos trabajando y en una parcela allá en Romeral con la familia de mi esposa y, y el hermano Daniel que él tiene un don muy lindo de evangelismo. Y él empieza, estaba el administrador de los fondos, de las parcelas, estaba así. Y él lo agarra al Dani y empieza a decir, no, y la fe, y tú tienes que, y empieza y estuvo todo el rato con él dándole ahí. Y empezó a hablarle y el caballero lo miraba así. Y yo me gozaba porque él, me acuerdo de la otra vez también con un primo mío empezó, y él empieza a hablarle a la gente así, le brota, es algo, y decía, wow, cada uno de nosotros tenemos funciones, cada uno de nosotros tenemos dones que a lo mejor no hemos experimentado. A mí de repente me da vergüenza hablarle algo a alguien como del Señor, a no ser como que Dios me lo pida así muy exacto y yo digo, oh no, y después Dios de nuevo, hasta que uno es obediente. Pero hay funciones que debemos empezar a cumplir como cuerpo. Y empecemos a vivir como hijos. Así que También hay algo que, si nos vamos parando mientras, hay algo que el Señor me ministraba sobre el linaje. El linaje no solamente tiene que ver con lo que hablamos de la semilla, con lo que hablamos del registro, ni con lo que hablamos de la historia, porque el linaje también tiene memorias que se conectan dentro de nosotros. Y hay memorias que son emocionales, y hay memorias que son espirituales, y hay memorias que son corporales. Y pasa que el linaje también tiene memoria. Entonces, si hoy día el Señor nos habló de que somos linajes y pueblo escogido por Dios, no vamos a entrar a recordar las memorias del linaje territorial o terrenal, sino que hoy día el Señor me decía, conéctate con las memorias de tu linaje eterno. Conéctate con las memorias del linaje eterno. Hay memorias de grandeza. Hay memorias de victoria. Y en esta hora empiezan a despertarse dentro de nosotros las memorias del caminar de un pueblo que creyó, que obedeció y que vivió las grandezas de nuestro Padre.